agudo grito me despertó por la noche. Sobresaltado, me incorporé de un salto de la cama. A mi lado mi esposa estaba presionando su cabeza y llorando con desesperación. Le pregunté qué tenía y con esfuerzo logró conectar las palabras duele y cabeza. El dolor fue agudo, pero por suerte pasó muy rápido. No hubo ningún sobresalto después de ese y pudimos volver a dormir. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, la taza de café se resbaló de sus manos y su ojo derecho se cerró unos segundos. Ambos lo pasamos por alto, pues un accidente cualquiera lo tiene. Transcurrieron los días con normalidad, aunque notaba que su habla se entorpecía y no hacía las agudas observaciones a las que me tenía acostumbrado. Es el cansancio, me dije. Hasta que de nuevo, sus gritos me despertaron en la noche. Parecía un ataque de dolor como el anterior, pero con la diferencia de que este fue lo suficientemente largo para despertar a nuestro hijo, que dormía en la habitación que se encuentra justo al lado de la nuestra. ¿Qué le pasa a mamá?, preguntó. Nada, hijo, dije. Vuelve a la cama. Pero los incesantes gritos de mi esposa me complicaban bastante la tarea de mentirle, pues realmente no sabía qué pasaba con su amada madre. Al día siguiente le pedí a Edith que fuéramos al médico, pero su respuesta fue una negativa. Se sentía exhausta, al grado de no recordar qué le había pasado la noche anterior. Sus labios se arrastraban con cada palabra, pero lo relacioné al cansancio de la noche anterior. Tienes que estar lista para el cumpleaños de Daniel, por favor. Prométeme que si te sientes mal me lo harás saber de inmediato. Ella solo me miró, con los párpados caídos, y asintió con la cabeza. Mi mente ni siquiera estaba cerca de la verdad. Es el estrés de su trabajo, me dije, o tal vez la fiesta de Danielito la tiene tensa. Nada que un par de horas de descanso no solucionen. Me dispuse a trabajar. Interminables hojas de Excel, reportes inútiles y candidatos que mienten para cubrir puestos para los que no están calificados. Todo eso ocupaba mi tiempo. Al carajo, dije. Me pagan por cubrir vacantes. Todas las empresas nos ven como números y si quieren números, eso tendrán. Tenía tiempo de haber perdido el interés y la pasión por mi trabajo, si es que algún día lo hubo. Realmente solo estaba en esa posilga para poder pagar mis deudas y darle un techo y comida a mi familia. Mientras escuchando la verborrea de un candidato mitómano y prestándole solo la atención mínima para poder tomar las notas suficientes y pedir a ChatGPT que hiciera un resumen con selling points, como le gusta llamarlo a las estúpidas agencias. La voz de mi hijo me hizo apartar la mirada de la pantalla donde estaba mirando Amazon. Normalmente no habría cerrado la ventana tan abruptamente, pero en esta ocasión estaba comprando una cámara de video que mi hijo llevaba tiempo deseando y pensé que sería el regalo perfecto de cumpleaños. Papá, dijo con voz asustada y cortada. Su expresión me regresó a la realidad y poniendo mi micrófono en mudo le pregunté, ¿qué pasa, hijo? ¿Qué tienes? Es mamá, contestó. Muy bien, yo le llamo, le dije al candidato y terminé la llamada sin dejarlo terminar la serie de mentiras que seguramente tenía preparadas para un montón de preguntas genéricas que por proceso debía hacerle. Me levanté de mi silla y fui a ver a Edith. Estaba como la había dejado, recostada, pero una espesa espuma brotaba de su nariz cubriendo sus labios que trataban en vano de pronunciar palabras. Sus ojos me miraron con desesperación. Su mirada era una súplica de ayuda. Cuando corrí a levantarla, gordos trozos de una materia blanquecina salieron de su nariz, permitiendo que brotara aún más espuma. Salió con tanta fuerza que solo podría compararla con una Coca-Cola agitada. Se desvaneció en mis brazos y corrimos al hospital. Los estudios fueron aplastantes. Los doctores no se explicaban cómo, pero mi esposa había perdido gran parte de la masa encefálica y, al parecer, seguía perdiéndola. Me dieron una interminable explicación llena de términos neurológicos que hasta la fecha desconozco y sigo sin entender. Que tejido conjuntivo, lóbulos, tallo, corteza cerebral. Nada de eso tenía sentido, pues mi esposa ya no era capaz ni siquiera de controlar sus esfínteres. Su sistema nervioso estaba tan deteriorado que ni siquiera podía respirar por sí misma. Era un estuche vacío drenando lo poco que le quedaba del cerebro por las fosas nasales. Inerte,
sin el más mínimo asomo de inteligencia, muerta en vida, con los ojos vacíos pero a la vez llenos de deseos de que su sufrimiento cesara. Tomé la difícil decisión de desconectarla. Sus padres me odiaron, pero siempre lo habían hecho en silencio, no era algo que me interesara. Ahora solo me importaba estar ahí para nuestro hijo. Arreglé los preparativos fúnebres con la mente en blanco. No sé de qué color pedía el ataúd, me daba igual si las flores eran azules o blancas, nada me importaba. Y durante su velorio, gente venía y gente se iba. Mares de gente vestida de negro se acercaba a mí y me hacían sentir como si un mar nocturno me arrastrara al fondo. Y sus abrazos eran como los riscos donde esas olas me azotaban para romperme las piernas. ¿Dónde está mi hijo?, me pregunté. Y fue entonces cuando escuché su grito de terror junto al ataúd de su madre. Corrí y la escena me asqueó y a la vez me llenó de rabia y una profunda tristeza. De la nariz de mi amada esposa se asomaba una pata negra con lo que parecían espinas, muy similares a las que están presentes en las patas de las cucarachas. Aquella grotesca pata era tan gorda como tal vez los deditos de un bebé. Sus labios pegados por el embalsamador estaban estirados al punto de desgarrarse y de entre las comisuras de su boca forzada brotaban aún más patas de diversos tamaños, pero de mismas características imposibles. Furioso. Estaba yo furioso y así corrí a la oficina de ese infeliz que me vendió los servicios funerarios. ¿Cómo es posible? Mi esposa está infestada de insectos. ¿Pero cómo, señor? Al embalsamarla retiramos todo. No es posible que haya... Lo interrumpí tomándolo de su estúpido traje y lo arrastré hasta donde se encontraba mi esposa. Para cuando llegamos a su lado, sus labios ya estaban completamente destruidos y una especie de larvas marrón no paraban de brotar de su boca. Algunas de estas se arrastraban torpemente agitando sus extremidades malformadas con desesperación, buscando regresar a su boca. Pero el vómito de más larvas las hacía nadar contra la corriente. Algunas de estas larvas incluso emitían una especie de sonido agudo, un híbrido entre silbidos y gritos. La multitud de larvas incluso provocó que varias de estas extremidades que parecían patas se desprendieran de sus cuerpos de gusano, salpicando todo de rojo. Mi hijo se desmayó ante aquella escena. No podía hacer mucho. Por el olor de aquellas larvas, mi esposa no tardaría en descomponerse. Así que tuvimos que permanecer en esa maldita funeraria. No sé por qué sigo molesto, pues más tarde comprendí que no fue culpa de ellos. Finalmente fue sepultada. Los días en casa sin ella dolían cada vez más. Mi hijo estaba deshecho, tanto por la pérdida como por la imagen de su madre cubierta de aquellas larvas. Ahora, los gritos que me despertaban en la noche eran de mi hijo, pero era porque estaba aterrado. Aseguraba que una pata enorme brotaba de la esquina del techo de su habitación y con ella muchos más insectos que simulaban ser arañas, pero todas tenían torsos humanos y emitían silbidos y gritos grotescos. La salud de mi hijo se vio muy deteriorada por estas pesadillas. Acudimos a psicólogos, psiquiatras, neurólogos. Nada podía ayudarlo a detener estas infernales visiones. Finalmente, su cámara llegó, justo unos días antes de su cumpleaños. A estas alturas, la fiesta y los regalos era lo que menos me importaba. Para mi buena suerte, mi hijo volvió a sonreír al ver su regalo. Lo abrió con emoción y ahora grababa todo a su paso. Incluso filmó una rústica serie para YouTube con sus juguetes y se dormía con ella sobre su buró. Debo confesar que aquellas visiones descritas por mi hijo me perturbaron al grado de la sugestión, o al menos pensaba que era sugestión en ese momento. Al recostarme, me llevé un gran susto al ver lo que parecía una enorme pata brotar de la esquina de mi cuarto. Era tan grande como mi brazo y más negra que la oscuridad de mi habitación. Pero pronto me di cuenta que no se trataba más que de la sombra proyectada por la rama de un árbol entrando por mi habitación. No recuerdo haberla visto antes, pero mi cerebro, exaltado por todos los acontecimientos vividos, estaba jugando en mi contra. Así pasaron varias noches y en todas, esa maldita rama me impedía conciliar el sueño. Me sentía acechado, observado,
Me sentía como la presa de algo mucho más grande y poderoso que yo y aún no podía olvidar aquellas asquerosas larvas. Aún escuchaba sus gritos y sentía comezón en todo el cuerpo al recordar cómo agitaban esas extremidades malformadas con una velocidad tal que se desprendían de sus cuerpos larvarios y emanaban una abundante cantidad de líquido vital. Realmente no podía sacar esas horribles imágenes que quedaron grabadas con fuego en mi cerebro. Hubo una noche donde ya no pude más y salí con un hacha para cortar la rama de ese maldito árbol que inflamaba mi imaginación. Busqué por todos lados, pero no había ningún árbol con las proporciones necesarias para proyectar una sombra de ese tamaño en mi recámara. Decidí grabar con la cámara de mi hijo durante la noche para determinar cómo es que esa sombra aparecía y darme una idea del ángulo donde debería empezar mi búsqueda al día siguiente. Pero para mi suerte, esa noche no se reflejó esa rama, ni la siguiente, ni la que le siguió, y así fue. Al fin me senté tranquilo. Al fin se había ido esa rama o lo que fuera. Caí en un profundo sueño cuando me despertaron los gritos de mi hijo. ¡Carajo! Otra de sus pesadillas, me dije frustrado al ver mi sueño interrumpido. Fui a su cuarto, la verdad molesto, de tener que explicarle una vez más que todo era una pesadilla. Pero al abrir la puerta estaba sujetando su cabeza con fuerza, igual que lo hizo su madre unos meses antes de morir. Refería el mismo dolor de cabeza y mientras su nariz sangraba profusamente. Corrí a mi cuarto aterrado para vestirme. Esta vez no dejaría pasar más tiempo. Lo llevaría de inmediato al hospital. Cuando entré a mi cuarto, la puerta se cerró detrás de mí de golpe. Cuando me giré para ver qué había sido, eso que yo creía que era una rama, me di cuenta que brotaba de la pared de mi habitación. Horrorizado al ver cómo poco a poco atravesaba mi pared una especie de araña inmensa, cubierta de una baba negra y viscosa de la cual caían muchas más arañas que gritaban al caer al suelo. Me percaté con horror que la cabeza de esta aberración tenía proporciones humanas, pero deforme más allá de lo que mi mente me permite recordar con exactitud. Estaba cubierta de brillantes esferas negras con un centro rojo intenso, que después entendí que eran sus ojos, pues seguían todos mis movimientos. Lo que antes fueron arañas cayendo de su cuerpo, ahora parecían híbridos de fetos humano-arácnidos que lloraban igual que bebés humanos, pero sus afilados y largos dientes desgarraban sus mejillas al cerrar lo que parecía ser su hocico. Este grotesco ser se acercó a mí y me habló con una voz cósmica y profunda. Yo también amo a mis hijos, y el cerebro de aquella a quien llamas Edith no fue alimento suficiente para ellos. No podía contener mi llanto, pero le grité que dejara en paz a Daniel. Espero que entiendas que debo alimentar a mis hijos de alguna forma, dijo mientras movía lo que parecían ser una docena de patas que pegaban en el techo de mi habitación al caminar hacia mí. Tú pareces buen alimento. Hazlo, pero deja en paz a Daniel, por favor. Esa noche hice un trato que cambió mi vida para siempre. Dejaría en paz a mi hijo mientras yo alimentara a sus hijos cada noche. Detrás del cuadro del mustio de Jesús que cuelga en mi cabecera, brotan cientos de horribles hocicos putrefactos que se alimentarán de mí. No sé qué me llena más de asco, ver ese cuadro de un Dios impotente o ficticio que permite que esto me pase, o ver ese montón de hocicos babeantes que emiten gritos silbantes y guturales ensordecedores cuando retiro el inútil cuadro. Cada vez me cuesta más alimentarlos. Ya les entregué 7 de mis dedos, mi pierna izquierda y el pie de la pierna derecha. La sierra que utilizo ya perdió bastante filo y es muy difícil conseguir la amputación con solo 3 dedos para manipularla. Pero creo que la amputación no es lo peor. Lo peor es ver esa madre monstruosa emerger de mi pared, dejando un rastro de carne muerta escurriendo hasta el piso cada noche, para cauterizar mis heridas con un fluido pestilente cada vez que alimento a sus hijos. Tal vez sea mi imaginación, pero de mis heridas empiezan a brotar patas que se mueven en contra de mi voluntad. Ya no me importa qué pase conmigo. Ahora mi hijo está a salvo en casa de tus abuelos, al menos hasta que yo pueda seguir alimentando a los hijos de este demonio con trozos de mi cuerpo. Aunque debo admitir que esta aberración ha cumplido su palabra, ya no he hecho ninguna visita a mi hijo. Sé que él me extraña, me lo dice cada que hablamos por teléfono, pero al menos está vivo. Ahora
Debo irme. Sus hijos tienen hambre y la sierra me espera. Si este relato fue de tu agrado, te recomiendo buscar atención psiquiátrica. Y qué mejor que aquí con nosotros, en el manicomio de los horrores. Dale like, suscríbete y comparte, y así me ayudarás a llegar a más enfermos mentales como tú. Gracias.